Buenas tardes. Estamos a nombre de la editorial de la Universidad de Talca. Estamos muy contentos hoy día de recibir a Óscar, premio nacional, premio también de la Fundación Loewe. Me contaba ahora antes de entrar, Óscar, que en Iquique, y me gustaría partir por ahí, que en Iquique había tenido un recibimiento, aunque no quiera reconocerlo, pero un recibimiento de rockstar después del premio nacional. Creo que la escuela y los grupos folclóricos y todos se habían apelotonado para saludarlo. Quizás a partir por ahí y que nos cuente un poco cómo ha calado en usted el premio nacional que recibió el año 2012. Bueno, claro, lo de Iquique para mí fue muy importante porque yo nací en Iquique. Y mi familia y yo, claro, nos fuimos de ahí cuando yo tenía 13 años. Y entonces yo recuerdo algunos eventos de Iquique que de la época en que se le dio el nombre de Tierra de Campeones, ¿no es cierto? Que sigue hasta ahora. Creo que el estadio se llama Tierra de Campeones. Sí. Y claro, yo recordaba como niño haber asistido a un homenaje a un boxeador que ahora seguramente ustedes no conocen, pero que se llamaba Arturo Godoy, que había sido el único chileno que había disputado la corona mundial de todos los pesos, ¿no? Nada menos que con una figura legendaria que era un boxeador negro llamado Joe Louis. Entonces, Arturo Godoy no solo en Iquique, sino que en Chile era también un nombre como mítico. Y yo había visto el homenaje que a él le dieron cuando regresó de Nueva York. 50 años después, verme yo, ¿no? Ese niño que había estado mirando eso, me pareció muy sorprendente. Hubo varias cosas, por ejemplo, las celebraciones estas del Premio Nacional partieron de una casa cultural que hay allá, que es de principio del siglo XX, que se llama Palacio Astoreca. Y cuando yo tenía esa edad, 12, 13 años, ahí estaba el Palacio Astoreca y nosotros entrábamos como niños al palacio cuando ya estaba cerrado, nos colábamos y corríamos por los pasillos, por los corredores, por las escaleras, jugábamos a las escondidas adentro, ¿no? Del palacio, de madera. Imagínense ustedes lo que es para una persona estar ahí 50 años después, en el mismo lugar donde corría por todas partes, siendo objeto de un homenaje a la Universidad de Arturo Prat. Era como irreal todo eso que me estaba pasando ahí, porque, como dije, yo había sido testigo de otros homenajes como niño. Pero, claro, te contaba a ti que me pusieron en un tranvía antiguo, ¿no? Que habían conservado, de madera también, que corría por unos rieles en la calle principal de Iquique, que se llama calle Baquedano, desde el principio de la calle hasta la plaza Arturo Prat, y yo iba ahí en la parte de adelante con el rector de la universidad y con otra gente, y paraba en ciertos lugares y había niños ahí que recitaban poemas míos, ¿no? Niños chicos de 10 años, 11 años, y luego seguía este carro y paraba en una cuadra más allá, y había un grupo de rock, me acuerdo, que cantaba un poema mío que se llama Visión de Hiroshima, como rock, ¿no? Luego había otro grupo, o sea, muchas organizaciones sociales estaban participando. Había también un grupo que leyó un poema mío que es un rap, en realidad lo leyeron como si fuera un rap, ¿no? Quizás para mí hubo dos cosas muy emocionantes, dos paradas, ¿no? Sin desmedro a las otras, pero hubo dos que me descolocaron. Una fue unas chicas que leyeron unos poemas míos traducidos al aymara y al quechua, ¿no? Entonces era como muy sorprendente. Pero quizás lo que ya me desarmó totalmente fue una de las últimas paradas,
en que había un grupo de sordomudos diciendo los poemas míos con lenguaje de signos, ¿no? Entonces ya eso era como demasiado. Y en un momento dije, a lo mejor estoy muerto y es un homenaje post-mortem, realmente, porque... Llegué, así es el cielo. Claro, caí del cielo, aquí no sé, bueno, y así fue. Menciona en una entrevista, y me gustaría que trabajemos un poco esa temática, porque es una temática que a la universidad le interesa, de que a ti te llama más la atención la provincia que el centro. Y acá estamos hablando de las provincias, estamos hablando de Iquique, estamos hablando de una vía transhumante en Rancagua, en Arica, en Iowa, que me imagino que hasta cierto punto también es periferia y no centro. La periferia es agradecida y la periferia reconoce y la periferia... ¿Qué es lo que te convoca? ¿Qué es lo que te interesa de la periferia? Bueno, lo que me interesa es justamente lo que podría formularse de esta manera. El centro, en este caso sería Santiago, en el caso de Chile, el centro se toma esto muy en serio, se cree en el centro del mundo, no solamente de Chile. Yo he tenido esa experiencia, ¿no? de la gente de provincia con la cual yo me siento tan bien, tan cómodo, y llegar ahí a Santiago y sentir que esa frase Santiago es Chile o Chile es Santiago es una realidad, ¿no? Y uno piensa en cosas muy específicas. Por ejemplo, el Transantiago que se comen millones de la plata de todos los chilenos, incluidos ustedes, los de Iquique, los de Rancagua, los de Arica, ¿para qué? Para que los de Santiago se beneficien, ¿no? Con todo eso. Entonces esas cosas a mí, y se me nota, me dan rabia, ¿no? Y sí, efectivamente yo soy un provinciano y orgulloso de eso. ¿Cómo recuerdas tu vida en provincia? ¿Qué se evoca? ¿Cuál es el imaginario de tus recuerdos por la vida en provincia? Para mí la vida en provincia, por ejemplo, en Iquique cuando era chico, consistía fundamentalmente en jugar. Yo la recuerdo como asociada a los juegos. Jugábamos mucho, éramos niños juguetones. Iquique, ustedes saben, tiene buen clima, entonces podíamos estar todo el tiempo en la calle, ¿no? Jugando, en la playa, en el Cerro Dragón, nos tirábamos por las dunas, me acuerdo. Yo lo pasé muy bien ahí. La lluvia, a diferencia de acá, ¿no? Casi no existe. Y yo a veces cuento esto en Estados Unidos de que salía en el diario, en primera plana, ayer llovió, en el diario de Iquique, como una gran noticia. Y era verdad, ¿no? Y recuerdo que nosotros como niños chicos, llovió y salíamos a la calle en calzoncillos, literalmente, ¿no? Y levantábamos los brazos y corríamos por aquí y por allá por la lluvia. ¿Te fijas? Entonces hay una inocencia también y una magia que todavía se mantiene en la provincia y que se ha perdido totalmente en Santiago. Como para contextualizar también a los invitados, Oscar vive en varias partes, pero en Iowa City, que es la ciudad también de Tennessee Williams, de Philip Roth, de Raymond Carver, sí. John Irving, tengo entendido también que estuvo en Iowa, ¿no? Sí. ¿Qué hay en Iowa? ¿Qué hallaste en Iowa? ¿Qué es lo que te hace volver y haberte establecido allá? Bueno, Iowa City, que está en el estado de Iowa, en Iowa City está la Universidad de Iowa, que es una universidad que tiene una fama especial porque tiene una gran dedicación a los escritores. O sea, los escritores ahí en esa universidad son muy importantes. En la ciudad también. Ustedes van caminando por la avenida principal que se llama Iowa Avenue y en el suelo están escritos, están grabados en realidad, ¿no? En metal, líneas de libros, versos de poetas. Ustedes van caminando y tienen que hacerse a un lado para no pisarlos, ¿no? Y va leyendo uno. Es una cosa muy extraordinaria. Y en las calles también hay como pequeños monumentos o esculturas de escritores. Entonces ellos le dan muchísima importancia. Seguramente hay algo que ustedes no saben y que les va a sorprender cuando les diga.
Todos ustedes han oído hablar de talleres de escritores, ¿no es cierto? Los famosos talleres de escritores. La idea de taller de escritores fue inventada en Iowa. Antes del taller de escritores de Iowa no existían talleres de escritores. Fueron los primeros en hacer un taller de escritores y en ser objeto de las burlas correspondientes, ¿no? ¿Cómo taller de escritores? ¿Qué es lo que es esto? ¿De una carpintería o qué? Bueno, y ustedes ven que ahora en todo el mundo... Claro, siempre hay gente que se burla de la gente innovadora, ¿cierto? Al principio. Y después están extendidos en todas partes estas carpinterías de escritores. Aquí mismo a lo mejor, ¿no? También. Y Carver, hijo de ese oficio, aprendido. Bueno, Raymond Carver, tuve la suerte de verme mucho con él, porque en el tiempo en que yo estaba allá, él no era el nombre legendario que es actualmente, mítico, ¿no? Casi. Tan mítico que una vez que estuve en Madrid y unos jóvenes sabían que yo tomaba café con Raymond Carver todos los días, ¿no? Le faltó un poco para empezar a tocarme, así, pero era por Raymond Carver, pero no por mí. Y en efecto, yo estuve con él y nos juntábamos con un grupo de escritores y había otros. Recuerdo que en un momento, claro, cuando yo lo cuento esto, en algunas partes les dan como escalofrío a algunos de los admiradores de estos nombres. John Cheever, ¿no? Que es considerado uno de los grandes cuentistas que han existido. Raymond Carver se paraba del café porque lo estaba esperando John Cheever en la puerta, ¿no? O sea, cosas así, que ahora parecen como irreales, como cuando yo cuento las cosas mías con Neruda, que a ustedes les parecen irreales, ¿no es cierto? De que yo alguna vez haya estado conversando con Neruda muchas veces, 2, 3, 4 horas, los dos solos, así como estamos aquí. Y era natural en ese tiempo. Lo que pasa es que pasan los años y todo esto resulta como irreal, ¿no es cierto? Que alguien como yo, de carne y hueso, haya estado conversando con Neruda. ¿Y qué le ha dado esa distancia a tu escritura? ¿Cómo se ha alimentado tu poesía en concreto de esa residencia y de esa cultura en Iowa? ¿Qué se ha filtrado hacia los textos? Mucho. Mira, yo en primer lugar, el método, si podemos usar esa palabra, que tengo para escribir mis poemas, es la falta de método, justamente. Yo hago lo que me sale, no tengo ningún plan predeterminado, no digo, bueno, hoy día está lloviendo, voy a escribir un poema a la lluvia. No, sino que me salen los temas solos, sin que yo los busque ni me proponga hacerlo, ¿no? De hecho, en una de esas conversaciones con Neruda, me acuerdo que yo le mostré 6 poemas míos, ¿no? Él me pidió que le mostrara poemas. Yo era muy joven, ¿no? Y yo le mostré 6 poemas míos. Y él los miró, bueno, hizo unos comentarios y me dijo, ¿y en cuánto tiempo hiciste estos 6 poemas? Yo le dije, en 2 años. Y él como que no podía creer, ¿no? Y me dijo, ¿cómo en 2 años? Pero debería escribir un poema diario. Yo escribo un poema diario. Y yo le dije, bueno, usted es Pablo Neruda y yo no. Y nada, entonces, claro, él tenía su manera muy brillante, desde luego, y yo la mía que era más modesta, ¿no? Pero siempre haciendo lo que me nacía a mí, naturalmente, y no tratando de ponerme en un nivel así artificialmente, ¿no? Me da la impresión de que hay algo como de salto al vacío en esa relación con el poema, ¿no? De acercarse al poema del descubrirlo y desde la falta de método. ¿Cómo ves ese oficio de encontrar al poema y de encontrarte con el poema? Claro, mira, a mí ha sido muy difícil explicar esto. De hecho, ha habido algunos malos entendidos. Tuve una discusión con un crítico español una vez sobre el tema, que entendió totalmente mal lo que yo estaba diciendo. Lo que yo dije fue que yo no me ponía frente a una página en blanco a tratar de hacer un poema, nunca. Sino que
me surgían en la mente estos como fogonazos verbales, así, inesperados, ¿no? Y cuando me venía este fogonazo, que era un verso o dos versos, yo en ese momento tomaba una hoja y los escribía, pero no al revés, ¿no es cierto? Y hay una serie de poemas que yo he leído que hablan de la página en blanco y todo lo demás, del poeta frente a la página, sufriendo. Si no hay nada que sufrir, si uno tiene que sentarse cuando tiene algo que decir nomás, y nada más, ¿no? Entonces yo las llamé apariciones. Dije que eran como esquemas verbales o versos completos que aparecían así de repente. De hecho, estaba explicando esto a un periodista argentino y él también tenía como dificultades para entender. Y yo, por explicarle mejor, le dije, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Mira, es como cuando a alguien se le aparece la Virgen María. No es que tú digas, quiero que se me aparezca la Virgen María. Tú puedes estar en el campo, qué sé yo, donde sea, ¿no? Y aparece la Virgen María. Entonces, es así más o menos, le dije yo, es como me surgen estas apariciones sin que yo las busque. Entonces me dijo él, son apariciones religiosas. Le dije, no, son apariciones profanas, ¿no? Bueno, y de ahí quedó después, y lo usé como título de un libro, después apariciones profanas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó con el crítico español? Me dijo, publicó por ahí un artículo diciendo que yo era tan ingenuo que todavía creía en las musas. Quiere decir que no entendió ni una palabra de lo que yo dije, porque estas apariciones vienen de adentro del sujeto, ¿no es cierto? Las musas están afuera del sujeto, están, qué sé yo, en el cielo, están no sé dónde, a mí nunca se me apareció ninguna, pero no adentro del sujeto. Y lo que yo trataba de explicar, que estas apariciones podían ser, no sé, como viniendo del inconsciente a lo mejor, o de otro nivel, pero que no tenían nada que ver con musas, ¿no? Pero bueno, así es el problema de los críticos, que a veces no entienden nada de lo que uno habla. Si no calza con el esquema aprendido que tienen adentro de la cabeza, ¿no? Es muy difícil hacerlo que pasen a otra dimensión de lo que uno está diciendo. Es muy frustrante. Floridor Pérez, también de la generación de los 60, él tiene la idea de que cada poema o tiene una historia detrás de él, o tiene una anécdota, o de alguna manera el poeta puede identificar en algún verso el origen de ese poema. Entonces, me gustaría traducir esa idea de poemas domiciliados a los poemas comentados. A ver si fuera posible también invitarte también a leer y quizás que nos ilustrara a través de este comentario cómo esta aparición profana con la presencia de un poema y quizás de algún verso que fue esa aparición y que dio origen al poema. Claro, mira, claro, lo que hace Floridor eso está muy bien, pero lo que yo hago es completamente distinto, se puede deducir de lo que expliqué, ¿no? De las apariciones. A ver, para dar un ejemplo, hay un poema mío que yo me acuerdo que se me vino a la mente, la aparición, ¿no? Los dos versos, en el Estadio Nacional. Yo estaba en la tribuna Andes, bien arriba, y se me vinieron los versos. Ahora, ¿qué tienen que ver esos versos con el Estadio Nacional? Nada, absolutamente nada. ¿Te fijas? Ahí es donde yo me separo de Floridor. Sí. Porque en general eso es lo que pasa frecuentemente con los poemas míos, que no tienen nada que ver con lo que me está pasando en el entorno en el cual yo estoy haciendo el poema. De modo que a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo de algo de Iowa. Yo estaba mirando una película, estaba solo en el cine, y en el medio de la película, ¡boom!, me vinieron los fogonazos, que digo yo, ¿no? Los versos. Por ejemplo, a ver, voy a dar dos ejemplos para que se entienda mejor. Y vi que los carniceros al tercer día de la tercera noche, se me viene eso a la cabeza.
Yo no tengo ni idea qué cosa es, ni qué dice, ni para dónde va, ¿no es cierto? No lo sé. O sea, si ustedes de repente me dicen, oye, Oscar, mira, te encontré este papelito, ¿qué significa esto? No sé, no tengo idea. Bueno, estaba en el cine y se me vienen estos versos. Pero a mí es muy importante escribirlos en la hoja exactamente como aparecen, las palabras en el mismo orden. Si después se me olvidan y trato de reconstruirlos en otro orden, el resto del poema no sale. Entonces tenía estos dos versos y me busco un lápiz así, ¿no? Ya, y salgo y no encuentro el lápiz. Y le pido a un chico que está ahí como acomodador, ¿no? Y me dice que no tiene lápiz. Me acuerdo que en el auto tengo un lápiz en la guantera. Entonces salgo y voy al auto. Y abro la guantera y no está el lápiz. Entonces estoy absolutamente desesperado. Echo a andar el auto y parto rajado a mi casa, ¿no? Llego a mi casa, subo la escalera corriendo así, porque sabía que en la cocina encima de la mesa había un lápiz, y me tiro ahí encima de la mesa y ahí estaba el lápiz y escribo los versos, ¿no? Entonces, esa es la manera. O a veces puede ocurrir esto, mira. Yo estaba viendo una película en mi casa, en la televisión, y me acuerdo que había una escena en que un tipo, a él lo había dejado la novia, y estaba muy deprimido, muy apesadumbrado. Y entonces estaba sentado solo en el borde de la cama, muy abatido, así con la mano en la cabeza, ¿no? Bueno, esa escena, ¡bum!, gatilló una aparición. Pero si yo les digo cuáles fueron los versos que fueron gatillados, ustedes me echan de aquí. Porque esos versos no tienen nada que ver con la escena de la película, pero nada. O sea, no es un poema de amor, no hay un tipo que está abatido, no hay alguien que lo dejó en la pareja, me han dejado, pero en otras ocasiones. Y sale otra cosa, ¿no? ¿Te fijas? Entonces no hay una especie de dependencia tan como puntual y tan específica, creo yo. Hay como un misterio también, me da la impresión a mí, en todo esto. Esa idea de misterio también me parece nos asocia con ciertas referencias explícitas en tu obra o ciertos guiños que están, como por ejemplo a los místicos españoles, a San Juan, a Garcilaso incluso, a Góngora, a Quevedo, y esa referencia, ese grupo de escritural está en algunos de tus poemas. Sí, incluso está escrito de la manera de soneto claro. y es deudor de esa tradición. Pero esa tradición o dicho de otra manera, ¿qué contraste en esa tradición? Nicanor Parra muchas veces mencionaba de que había vuelto al medioevo porque había encontrado ahí el lenguaje de la feria, el lenguaje popular. ¿Qué encontraste tú en esa figura métrica, en el soneto y en ese grupo de referencias que estoy mencionando